Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Muchas personas me habéis transmitido vuestra incomodidad con el hecho de leer clásicos, ya que consideráis que muchas veces son obras escritas con una mentalidad muy poco progresista que os rechina, casi siempre por hombres, con su visión de hombres, o por caucásicos que no tienen en cuenta otras realidades culturales. Le he dado muchas vueltas a este tema y he decidido intentar investigar más sobre obras que pueden considerarse clásicos y que se salen de esos estándares que tenemos tan metidos en la cabeza. Por ello hoy os vengo a hablar de las obras clásicas con diversidad que he encontrado y que poco a poco iré leyendo durante este año. Y sin más dilación, ¡dentro cabecera! El negro artificial y otros escritos de Flannery O'Connor. Se dice que hay tres cosas que marcaron la vida de esta autora: ser sureña, ser católica y la enfermedad. El lupus la mató, sintió los primeros síntomas mientras escribía su primera novela. Le costaba levantar los brazos para escribir. Más tarde tuvo que recurrir al bastón. Hizo un viaje a Lourdes para sumergirse en las aguas milagrosas, pero de vuelta a casa confesó que mientras se bañaba no rezaba por sus huesos, sino por la novela que estaba escribiendo. Murió a los 39 años. En esta obra encontraremos diferentes relatos que muestran su punto de vista de todo lo que la rodeaba en la vida. Harold Bloom dice que su sensibilidad era una mezcla extraordinaria de salvajismo sureño y severo catolicismo. Ella concebía el cuento como una historia corta, paradójicamente larga en profundidad, que debe devolvernos una experiencia de significado. Y por ello escribía cuentos sobre la imperfección humana. Relatos japoneses de misterio e imaginación, de Edogawa Rampo. Este autor está considerado el padre de la narrativa japonesa de misterio. Tuvo trabajos muy dispares, como contable, administrativo, comerciante y vendedor ambulante de fideos, antes de descubrir su vocación de escritor. Se le considera el primer narrador moderno de misterio japonés y durante mucho tiempo fue presidente del Club de Escritores de Misterio de Japón. De hecho, Rampo tomó su nombre artístico de la pronunciación japonesa de Edgar Allan Poe, por cuya obra quedó hechizado desde los inicios de su carrera. Este libro es un recopilatorio de aquellos relatos que mejor describen al autor, según él mismo. Así podemos entender este volumen como un espejo conscientemente construido con el que el escritor quiso reflejarse. Temáticamente, los relatos podrían clasificarse en dos grandes grupos: las historias de misterio de tendencia racionalista y las inquietantes historias de imaginación desbordante. Sin embargo, no debe ser tan fácil como una simple clasificación en dos grupos. Lo detectivesco se enlaza con lo macabro, lo psicológico con lo fantástico, las premisas básicas se difuminan y las vueltas de tuerca deben ser espectaculares y sobrecogedoras. El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers. Esta es la primera novela de la autora y la escribió con 23 años. Los lectores solemos identificarlos mejor con aquellas historias que tratan sobre personajes perdedores, más que con lo contrario. Y esta es una de esas historias de perdedores donde lo importante no es aquello que ocurre o se nos cuenta, sino lo que no se nos muestra. Algunos han definido esta obra como un clásico de la literatura norteamericana que plasma las vidas y los deseos de unos personajes que no consiguen que la flecha de Cupido acabe en el corazón de la persona a la que aman. Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado. El autor de esta obra se considera uno de los más grandes escritores brasileños del siglo XX, quien además de ser periodista y narrador realizó a lo largo de su vida una importante actividad política, a causa de la cual fue protagonista de varios exilios, primero en Argentina y Uruguay y luego en Francia. Esta obra suya cuenta con gran sentido del humor, el recorrido que transita una mujer desde el más recatado pudor hasta el placer sexual más directo. Doña Flora, directora de una célebre escuela de cocina de Bahía, se ha casado 2 veces. La primera con Badiño, un mujeriego recalcitrante famoso en todos los bares y burdeles de la ciudad y excepcional amante. Al morir este a causa de sus excesos, su esposa decide casarse nuevamente con Teodoro, su segundo marido, que es la antítesis del primero: farmacéutico de profesión, cuarentón, disciplinado, austero y decoroso, que siempre se ha preocupado por llevar una vida impecable. No he querido informarme más sobre la obra para no destriparme demasiado, así que lo dejo ahí.
Matar a un ruiseñor de Harper Lee es la única novela publicada por la autora, pero eso no fue un impedimento para que se llevara el Pulitzer ese mismo año. La escritora vivió su infancia y juventud entre la literatura y las desigualdades sociales, dos elementos que transmite en su obra. Además, fue íntima amiga de otro novelista, Truman Capote, al que arrebató el premio que él llevaba tantos años persiguiendo. Esta obra nos presenta a una protagonista muy joven pero inteligente, Scott Finch, que vive en un pueblo imaginario de Alabama durante la Gran Depresión. Es un momento histórico en el que los negros empiezan a alzar su voz, mientras que los blancos, aterrorizados por la posibilidad de revancha, estrechan más el cerco del racismo. Quizás leerla en los años 60 puso en evidencia temas sociales que nadie había enfrentado, como la discriminación racial, la falta de igualdad. Una sociedad que quizás se jactaba de ser justa, de criticar el ataque de los judíos, pero que internamente todavía discriminaba a los negros y los separaba del avance de su entorno. Una sociedad que tenía estereotipos muy marcados sobre el papel de la mujer, pero no era consciente de ello, ni siquiera las mujeres. De hecho, en la novela nunca se utiliza la palabra feminismo, pero se muestra claramente cómo en los años 40 la semilla del machismo estaba muy arraigada de la sociedad. Las noches más baratas y otros relatos, de Yusuf Idris. El autor de esta antología de relatos cortos está considerado junto a Naguib Mahfouz como uno de los renovadores de la literatura egipcia contemporánea. Y es que Yusuf Idris escribe sobre los problemas de la clase baja trabajadora de Egipto. Sus historias no tienen personajes carismáticos que se hagan querer, pero sí son realistas y llenos de defectos. Sus vidas son duras y sus decisiones no siempre las más acertadas. La mayoría de las historias son duras, tristes y muy frustrantes. Las mujeres son personajes secundarios que apenas tienen control sobre sus propias vidas. Y durante toda la obra se critica el estilo de vida de la sociedad que Yusuf considera hipócrita. Cerca del corazón salvaje, de Clarice Lispector. Clarice escribió esta obra con tan solo 17 años. Una obra que, no olvidemos, la acabó convirtiendo en la escritora brasileña más importante del siglo XX. Esta obra cuenta un viaje interior. El viaje es peligroso y nos conduce a rincones fundamentales, aunque poco explorados, pero es imprescindible no tener miedo a sentir para poder disfrutar de esta obra en su totalidad. Cerca del corazón salvaje nos habla de Joanna, desde sus años de infancia hasta la madurez, de su búsqueda interior, de sus relaciones personales y de su relación con la soledad, de cómo le afectó la muerte de su padre y de muchas otras cosas. Pero el argumento no es lo importante, sino que la vida se asoma por las páginas de este libro y tenemos la sensación de haberla tocado con la punta de los dedos. Los capitanes de la arena, de Jorge Amado. Y volvemos a hablar de Jorge Amado para presentar una novela que recoge la vida de niños vestidos con harapos, sucios, casi famélicos, agresivos, y siempre con una palabrota en los labios, que fuman colillas de cigarrillos y que son los verdaderos dueños de la ciudad, los que la conocen en su totalidad. La novela comienza con la transcripción de las noticias del periódico en las que se nos cuentan los asaltos y robos con que una pandilla de pequeños malhechores denominados capitanes de la arena asustan a las buenas gentes de la ciudad. El sentir general es que es necesaria más mano dura con esos inadaptados. Solo un sacerdote los defiende en una carta al director. Son niños abandonados, pasan hambre, nadie jamás se ha preocupado por ellos. Y así presentados, los capitanes de la arena hacen irrupción en la novela, llenos de vida, alegres y alborotadores a pesar de lo duro de su vida. A fin de cuentas, son niños. El autor describe el almacén en ruinas donde viven, los precarios negocios, robos, hurtos, timos de los que malviven y las biografías de esos seres abandonados, que son delincuentes por necesidad. Y estas son mis 8 propuestas literarias para darle la vuelta a los clásicos y salir de nuestra zona de confort. Os iré contando mis impresiones de forma más detallada en cada uno de los resúmenes de lecturas que realizaré mensualmente. Espero haberos dado otro punto de vista con respecto a este tema que tanta polémica despierta en nuestros días. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like. Coméntame si conocías estos libros o si me recomiendas algún otro para leer más clásicos con diversidad. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. Hasta el próximo vídeo. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré suscríbete, Libroteca de Sarria, acuérdate, coméntame y
dale a like.